De la mañana y 23 minutos. En un ratito vamos a tener al móvil. Está yendo, de acuerdo a lo que nos informó Lorena desde tempranito, hacia la planta de Sherwin-Williams. Y de alguna manera lo que vamos a encarar a partir de este momento puede tener que ver con esta situación. Por lo menos algunos mencionan el caso de la planta de pinturas como el primer impacto de la reforma laboral en Brasil. A ver, de la reforma laboral en Brasil... todos comenzamos a enterarnos a partir del impulso que desde Brasil se le dio a esa normativa. Hasta ese momento solamente habíamos tenido como algunas declaraciones más a nivel político con respecto a la reforma laboral. Es decir, se le asociaba a una reforma que coartaba, recortaba derechos a los trabajadores, que se retrocedía decenas y decenas de años en lo que eran las conquistas de los trabajadores. Luego pudimos apreciar ya las primeras luces rojas de alerta que provenían obviamente de todo el ámbito sindical, particularmente del PIT-CNT. Después sí, actores políticos hasta terminar inclusive en una suerte de intento de pedido de la Cancillería de conocer los alcances de esta reforma y del daño que podía generar en nuestro país. Tal vez hasta ese momento, hasta el momento de hablar del daño que podía generar en nuestro país, muchos decíamos, es un tema de Brasil. Vamos a contextualizar un poco lo que ha acontecido y las declaraciones que diferentes actores políticos han tenido con respecto al tema para recibir a nuestro próximo invitado, que es un abogado laborista, el doctor Hugo Barreto, para entender un poco más de lo que estamos hablando. Brasil generó polémica en la región con la nueva reforma laboral que empezará a regir a fines de este año. Aprobada el 11 de julio por el Senado e impulsada por el gobierno de Michel Temer, las cerca de 100 disposiciones buscan mejorar la competitividad del país y generar nuevos puestos de trabajo tras más de 2 años de recesión económica. Negociaciones por fuera de convenios colectivos, cambios en el régimen vacacional y jornadas laborales de hasta 12 horas son algunos de los puntos que generaron alarma en sindicatos de la región. En Uruguay, desde el gobierno y el PIT-CNT se manifestaron en contra de esta reforma. Por eso la Cancillería brasileña pidió explicaciones a la embajada uruguaya en dicho país debido a las críticas declaraciones realizadas por el canciller Rodolfo Nin Noboa y el ministro de Trabajo Ernesto Murro. Mientras que Uruguay solicitará discutir el tema en el ámbito del Mercosur, la Cámara de Industrias aspira a incorporar alguna de las reformas a la legislación uruguaya. Que hay que ayornarse y pensar en un mundo moderno donde los puestos de trabajo cada vez van a peligrar más y la manera de evitar eso es tratar de flexibilizar. Si Brasil y los demás países del mundo se tornan más competitivos, cada vez vamos a tener más desempleo. El hecho de que se considere superior un acuerdo individual a un contrato colectivo, el hecho de que una gran empresa pueda despedir masivamente a los trabajadores sin participar en ningún ámbito de negociación previa, el hecho de que se pueda trabajar 12 horas sin pago de horas extras, nos habla, digamos, de una reforma reaccionaria. Hemos visto que hay un proyecto que lleva mucho descaecimiento de los derechos de los trabajadores de Brasil, que no solamente por eso nos preocupa, sino que también le preocupa al Uruguay en su conjunto, porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales. Un trabajador brasileño solo deberá negociar con un poderoso empresario su salario, sus condiciones de trabajo, y podrá ese trabajador o tendrá ese trabajador obligadamente que firmar menos que una ley nacional de Brasil o que un convenio de Brasil. Me parece un pésimo ejemplo la reforma laboral de Brasil. Realmente me parece un gran paso atrás si pensáramos en cosas similares. Bueno, allí algunas opiniones. Faltó agregar lo que dijo ayer el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que dijo que Uruguay no va a incursionar en esta aventura, al ser consultado en la fábrica de Nordex. Algunas de las opiniones, y aquí una opinión autorizada. El doctor Hugo Barreto, le agradecemos, doctor, aceptar nuestra invitación, abogado laborista. A ver, para meternos un poco en el tema, hemos escuchado de todo. Uno tiene todo el derecho del mundo de estar frente al televisor, escuchar todas estas declaraciones y muchas de ellas entenderlas politizadas o ser juez y parte, y por lo tanto no quedarle muy claro, porque el informe comenzaba diciendo
la intención del gobierno de Temer es la mejora de la competitividad y la creación de nuevos puestos de trabajo. Dicho así, bienvenida a la reforma laboral. Mirado desde el otro punto de vista, no quiero la reforma laboral. Sí, buenos días. Buenos días. Y les agradezco la invitación. Efectivamente, hay como un efecto que se predica acerca de que la reforma debería mejorar la competitividad y generar empleos de las empresas y de la economía en general de Brasil. Eso es, diríamos, como un objetivo, una finalidad. Pero lo inmediato, lo palpable, es que la reforma, leída como se puede leer desde cualquier ángulo, es una disminución, sí, de los estándares de protección laboral. O sea, lo que tenemos en vista, reitero, en lo inmediato, es una rebaja de los estándares de protección, con una pretensión real o presunta de mejorar la competitividad. Pero eso es muy eventual y además la competitividad depende de muchísimos factores y no exclusivamente del costo laboral. Es más, la competitividad buscada exclusivamente con base en la rebaja de los costos laborales, diríamos, no es genuina ni es permanente, diríamos, no es moderna para el discurso que se pretende instaurar. ¿Y por qué es tan bienvenida por parte de los empresarios uruguayos que, agregando allí lo que se pudo ver en el informe, nos hablan de que hay que ayornarse? Porque también dicho de esa manera uno puede decir, y bueno, el mundo está cambiando, los puestos de trabajo peligran mucho más, la tecnología va avanzando, sí, hay que ayornarse, tenemos que estar a la altura. ¿Brasil con esto está a la altura de otros países desarrollados del mundo o está retrocediendo con la reforma laboral? Depende de cómo se lo mire. En realidad, uno podría decir que Brasil, comparado con sí mismo, comparado con su legislación, es una legislación que viene de los años 40, que se ha ido modificando, ¿verdad? Pero básicamente es la reforma del llamado Estado Novo, de 1943 en concreto. Mirado hacia adentro, es evidentemente un cambio en orden a la disminución de algunas protecciones laborales. Si se lo compara con otros países, hay de todo tipo de comparación. Claro. En términos de lo que es diríamos, la cultura latina, es también una desprotección respecto de lo que son los países europeos. Pero no se puede llamar ayornamiento entonces, o sea, no es ayornar. Uno, a ver, el término que es bastante metafórico, ¿no? Ayornarse, pero siempre lo asocia a modernizarse, estar a la altura de quienes están a la vanguardia. Esto no sería ir a la vanguardia. Bueno, a ver, también cuando hablamos de la reforma de Brasil hablamos de muchas cosas. La información que ustedes daban decía justamente que refería a más de 100 disposiciones del Código de Trabajo. ¿Cuáles son los sustentos principales que pudiéramos reseñar como para que la gente pueda comprender sobre esta reforma? Miren, yo lo reduciría a dos aspectos básicos que tienen que ver mucho con algunas opiniones que han manifestado algunos operadores empresariales y demás. Uno es la fuerte flexibilización del tiempo de trabajo. La permisión de trabajar hasta 12 horas en lugar de 8, sin cobro de horas extras, y en tanto se mantengan ciertos límites semanales o mensuales de la jornada, ¿verdad? Claro, no quiere decir que todos los días van a ser de 12 horas, sino que dentro del límite semanal del horario se puede exigir el pasar el horario de las 8 horas para... En Uruguay tenemos ejemplos de eso. En Uruguay tenemos ejemplos, pero tenemos una legislación que viene de hace muchos años, y eso me parece que es parte del reclamo que se hace por el lado de los empleadores, de ayornar la legislación uruguaya. Pero lo cierto es que la legislación uruguaya está muy apegada a lo que son los convenios internacionales del trabajo sobre horario, sobre duración de la jornada. Sí. Es prácticamente un calco. Entonces, Uruguay, si modificara la ley de 1915, la ley sobre duración del trabajo, de alguna forma estaría afectando, habría que ver en qué términos, estaría afectando el Convenio Internacional del Trabajo número 1, que ha sido ratificado desde hace muchísimos años. O sea que no es fácil tocar la legislación
laboral sin afectar otros aspectos. Pero yo les decía que la reforma laboral brasilera tiene básicamente dos cuestiones a destacar. Por un lado, la flexibilización del tiempo de trabajo. Trabajo hasta 12 horas por día, trabajo intermitente, ¿verdad? O sea, siempre a la medida del requerimiento del empleador. Lo cual, visto desde el punto de vista de la competitividad quizás, o del interés del empresario, eso sea una cuestión atendible, pero visto desde la privacidad y de la vida del trabajador, estar a requerimiento, hoy 12 horas, mañana 2 horas de trabajo, o trabajo intermitente, o sea, a la espera de que me convoquen, es evidentemente una alteración sustantiva del orden de la vida, porque la vida no se reduce exclusivamente al trabajo, ¿verdad? Y el otro aspecto que quería señalar, que me parece que hace a los perfiles fundamentales de la reforma de Brasil, es reducir o recluir el vínculo del trabajador directamente con el empleador, por fuera de las representaciones sindicales. Hay una mayor permisividad, una mayor apertura al acuerdo individual entre el trabajador y el empleador. Se puentea el sindicato, digamos. Totalmente. Podemos decirlo efectivamente así. No solamente se puentea el sindicato, sino que se crean figuras de representación del colectivo de trabajadores por fuera del sindicato. Y ese colectivo de trabajadores elegidos por los trabajadores, etcétera, por fuera de las estructuras sindicales, por fuera de la representación, diríamos, clasista, por decirlo de alguna manera, puede establecer vínculos para mejorar el relacionamiento con las empresas. O sea que la reforma laboral brasilera no se detiene en esa debilitamiento del reconocimiento de la representación sindical, sino que además abre una alternativa distinta a la representación sindical, hábil como para negociar aspectos sustantivos. Una reforma que netamente deja mejor posicionados a los empresarios que a los trabajadores, obviamente, ¿no? Claramente, si lo miramos desde ese punto de vista. Si lo miramos desde reitero, la apertura a la posibilidad de que el trabajador individualmente negocie condiciones de trabajo con el empleador, o que las representaciones del colectivo de los trabajadores ya no sean exclusivamente a partir de los sindicatos, o que incluso se privilegien acuerdos colectivos o convenciones colectivas de trabajo afectando los mínimos de la legislación de carácter legal brasileña. Claro, doctor, pero usted dice algo en la explicación que allí me genera o puede generarnos la siguiente duda. De todas maneras, habla usted de una legitimación a través incluso de la propia votación de los trabajadores, es decir, como una suerte de sindicato paralelo. Esto podría ser tomado también por algunos, supongo que quienes defiendan la reforma laboral, como la solución a aquel tan manido tema que muchas veces se da en nuestro país, que se dice que 10, 15, 20 o 30 deciden lo que 1000 y pico no querían decidir. Porque son quienes en definitiva votan en una asamblea, están sindicalizados, pero que el resto de los trabajadores no están tan de acuerdo con este paro, con esta medida de esfuerzo, con lo que fuere. Como que esto no es solamente un arreglo tete a tete entre el empresario y un trabajador, sino que pretende buscar como también otro tipo de estructura, que sigue siendo una estructura sindical, pero también legitimada a través del voto, ¿fue lo que entendí? Sí, pero hay un detalle allí que escapa. A ver. Y el detalle que escapa es que ese tipo de representación está promovida desde la ley. O sea, hay una intervención del Estado a través de la ley de privilegiar ese tipo de representación respecto a la representación autónoma que los trabajadores deben darse. O sea, por definición y con independencia de algunos problemas que aparecen a veces y que tú señalabas, pero con independencia de algunos problemas que aparecen a veces en la organización sindical, lo cierto es que las organizaciones sindicales, para ser tales, para ser genuinas, tienen que ser autónomas. No puede el Estado intervenir y decir, tienen que ser de tal tipo, tienen que durar la dirección tantos años, tienen que elegirse de tal manera, tienen que administrar sus bienes de tal otra, tenemos que controlar tales aspectos. O sea, la definición y la mejor garantía para un sindicato es gozar de autonomía frente al Estado y frente a los partidos políticos. Perfecto. Porque de lo contrario, conocemos todos, creo, no vale la pena mencionarlo, ejemplos externos de partidos muy apegados
sindicatos muy apegados a los partidos políticos que terminan siendo, como se decía, cadenas de transmisión del mundo político hacia el mundo sindical, hacia el mundo del trabajo. Exacto. Ahora, pensando en la explicación que usted daba sobre la reforma laboral en Brasil, sobre el sustento de las patas principales sobre la cual se fundamenta la misma, y tratando de hacer o de traspolarlo o de aterrizarlo en lo local, cuesta un poco poder traer a la realidad nuestra que eso llegue a suceder en Uruguay, ¿no? O que pueda plasmarse en Uruguay tal como está planteado en Brasil. Es decir, esa flexibilización de la jornada laboral y sobre todo el tema también, digamos, la negociación por fuera de lo que es la negociación colectiva, que tal como está instaurada, ¿no? Sí, con todo, me gustaría también desdramatizar un poco la situación de la reforma laboral brasilera y sus impactos. Esto que se ha dicho respecto de que esta fábrica de pintura cierra por la eventualidad de una incidencia a la reforma laboral brasilera es absolutamente ilusorio, es artificial. En realidad la reforma laboral brasilera entra a regir dentro de 120 días. Entonces es poco creíble que una fábrica cierre 15 días después de aprobada una ley que entra a regir en 120 días y que para sufrir los primeros efectos de una ley de ese tipo va a haber que esperar mucho más tiempo. Entonces diríamos que hay que ubicar la discusión en términos un poco más razonables. También es cierto, y en relación a lo que tú mencionabas, es que a veces los uruguayos tenemos una idea equivocada de nuestra legislación laboral. Nuestra legislación laboral es bastante flexible y con esto voy un poco contra la corriente de ciertos discursos. Por ejemplo, les quiero decir que en el Uruguay el despido es muy barato. Es muy barato. En otros países el cálculo de la indemnización por despido se hace a razón, por ejemplo, de un mes de sueldo por cada año de antigüedad, sin límite. Ah, sin límite. Sin límite. En cambio, está topeado. Acá está topeado. A seis, nada más. Sí. Es de los despidos más baratos en América Latina, el uruguayo. Pero no solamente es un despido muy barato, sino que además en la legislación uruguaya no se exige ningún tipo de preaviso. El empleador puede decirle al trabajador, mañana no venga más. De un día para el otro. De un día para el otro. Y el tercer elemento, además de ser muy barato y además de no tener ningún preaviso, el empleador no tiene el deber de justificar el despido, cosa que en otros países debe justificarlo, en razón, por ejemplo, de la conducta del trabajador o en razón de cuestiones económicas. Sí, de productividad, cambios en el escenario internacional, lo que fuere, pero justifíqueme por qué deja en la calle a esta persona. Exactamente. En el Uruguay no, el despido es, como se dice, despido libre, despido inmotivado. Se le puede decir a la persona, mire, usted no venga más a partir de mañana. Y con un despido muy barato. O sea que vean ustedes cómo nosotros a veces tenemos una impresión equivocada. ¿Por qué es eso? Por no mirar hacia afuera, ¿verdad? Por no hacer el ejercicio, y eso pasa en muchos temas nacionales, que se ve como que si fueran temas de una gran severidad, cuando en realidad, si uno los compara, puede apreciar que el caso uruguayo en el fondo es bastante flexible. Les quiero poner, si me permiten, un ejemplo más. Nosotros tenemos también la impresión en el Uruguay que la negociación colectiva es muy rígida, porque es por rama de actividad. Pero sin embargo, nada impide que los convenios colectivos sean también por empresa. El empleador puede perfectamente convocar al sindicato y negociar un convenio colectivo por empresa. Sí, saliéndose de la rama en la que ha sido asignado. Saliéndose o diríamos complementando los acuerdos de rama, porque los acuerdos de rama son básicamente sobre salarios mínimos. Quiere decir que todo el universo del resto de los temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo bien podrían pactarse a nivel de empresa. Me gusta, acabo de tocar un tema que es importante. ¿Por qué tenemos esa concepción casi general de que es poco flexible, que hay poco margen para movernos en materia de negociación colectiva? Por lo menos la impresión que tengo yo. Sí, bueno, les quiero agregar un dato más. Sí, dígame. Un dato más. La ley uruguaya no habla de descuelgue, pero seguramente ustedes y los oyentes, los televidentes, perdón, habrán escuchado alguna vez el descuelgue. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un acuerdo a nivel de rama en un consejo de salarios,
El grupo 18 creo que son ustedes, ¿no? Sí, por ejemplo, nada implicaría, y no es que esté dando ideas de nada, ¿verdad?, de que una empresa en condiciones de dificultad pueda pactar con el sindicato una adaptación o incluso una rebaja de esos niveles mínimos pactados a nivel de la rama. Y esa empresa, si logra probar, en acuerdo con el sindicato, esa situación, el Consejo de Salarios le admite, le permite, le habilita a que pague menos del mínimo. Entonces, es posible también en el Uruguay entonces los acuerdos colectivos a nivel de empresa por debajo de los estándares mínimos establecidos en el Consejo de Salarios. Con esto les quiero decir que, reitero, a veces los uruguayos tenemos una idea equivocada de que nuestra legislación es demasiado rígida, y ya ven cómo en el ejemplo del caso del despido o de la negociación colectiva a nivel de empresa están habilitados esos caminos que permiten esos niveles de adaptabilidad. Doctor, ha sido más que amable. Hemos estado con el doctor Hugo Barreto tocando algunos de los temas que tienen que ver con la reforma laboral en Brasil, con muchas cosas que se han dicho que categóricamente, bueno, nos ha dicho que evidentemente no tienen que ver con la incidencia que nosotros creemos que esa reforma puede tener en nuestro país. Abogado laborista que, bueno, nos ha permitido tener un mayor conocimiento de lo que se viene recién en 120 días en Brasil. Habrá que esperar un buen tiempo, como dijo él, para notar si realmente tiene consecuencias importantes y de peso aquí en nuestro país. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias. El doctor Hugo Barreto con nosotros. Cerramos por aquí la entrevista, por favor.